No me escuchó al principio, nadie lo hizo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic, apenas audible, suave como un suspiro. El cuarto olía a cera vieja para muebles y a algo levemente medicinal, un aroma que no percibía desde los días de hospital de mi abuelo. Diego ya estaba a mitad de una oración, su voz pulida y ensayada, leyendo el testamento como si narrara un informe corporativo. Sus palabras eran cortantes, sin emoción. Algunos primos asentían, otros miraban distraídos. Nadie se dio cuenta de la silla vacía al fondo de la mesa, la que era para mí, la que él pensó que seguiría vacía. Avancé lentamente, con el sobre apretado en una mano, su peso anclándome a cada paso. Sin disculpas, sin anuncio, solo movimiento, silencioso y deliberado, como si perteneciera allí, porque lo hacía. Cuando llegué a la cabecera de la mesa, Diego finalmente me vio. Sus ojos parpadearon antes de que el resto de su rostro reaccionara. Por un segundo no habló. Solo pestañeó una vez. Luego su voz volvió afilada por la sorpresa. ¿Quién te dijo que vinieras? Preguntó, cada palabra empapada de incredulidad, no de preocupación. No respondí. No hacía falta. Deslicé el sobre por la mesa hacia el abogado de la familia. Cayó con un leve golpe sordo, papel beige contra caoba pulida. La sala se congeló. Él lo tomó con cuidado, casi con reverencia. Rompió el sello con el dedo. Sacó el contenido, una carta, una modificación legal y una tarjeta pequeña con la letra de mi abuelo. El silencio ya no era vacío. Era denso, expectante. El abogado carraspeó. Comenzó a leer, y a medida que las palabras se desplegaban, mi nombre, la escritura de la Casa del Lago, la confirmación del anexo, el rostro de Diego perdió color. Sus dedos se aferraron con fuerza a los apoyabrazos de la silla. A nuestro alrededor, el aire crujió. La tía Rosa soltó un leve jadeo. Mi prima Mariana miró entre Diego y yo como si se hubiese perdido todo un acto de una obra que creía entender. Pero no dije nada, porque el momento ya había hablado por mí. Y la verdad había llegado, sellada y firmada. Corte a negro. Siempre usaba lino dentro de casa, incluso en invierno. Decía que la lana le picaba, que los suéteres se sentían como armaduras. Lo encontraba en la ventana con sus pantuflas gastadas, las manos aferradas a una taza descascarada, tarareando algo que nunca reconocí, siempre mirando hacia afuera, nunca del todo ausente. La promesa no fue grandiosa, sin música de fondo, sin gravedad deliberada. Solo una tarde, a finales de septiembre, podando el bonsái en la galería, su cabello blanco peinado hacia atrás y su voz baja. «Quiero que te quedes con la Casa del Lago», dijo, tan casual como si ofreciera mate. Necesita a alguien que vea la quietud no como vacío, sino como algo lleno. No supe qué decir. Solo asentí y le pasé las tijeras. Sus dedos eran más lentos que antes, pero firmes. ¿Siempre firmes? Ese año me mudé sin ceremonia. Había dejado un trabajo que lentamente me vaciaba, y él necesitaba a alguien que lo ayudara con los turnos médicos, las compras, las pequeñas cosas que se enredan cuando las rodillas comienzan a fallar y las escaleras se vuelven una negociación diaria. No fue noble, no fue planeado, fue simplemente correcto. Compartimos el silencio en esa casa. Mañanas con té, noches con las noticias sonando tan bajo que apenas se oían. Yo hacía el lavado. Él me enseñó a cuidar orquídeas sin ahogarlas de agua. A veces hablábamos sobre mamá, sobre su jardín, sobre cosas que nunca entraron en las fotos. Nunca habló del testamento, no directamente, pero algunos días sostenía mi muñeca más tiempo del necesario al pasarme una taza. Otros lo sorprendía observándome con una expresión que no sabía nombrar, una mezcla de orgullo y disculpa. Y una noche lo encontré en la mesa de la cocina con papeles extendidos frente a él. No era caos, sino ese orden meticuloso que tienen los hombres mayores, sobres alineados, un bloc con viñetas,
una lapicera de tinta descansando diagonal sobre una carpeta rotulada en mayúsculas. Anexo. No levantó la vista, solo dijo: si algo alguna vez se siente mal, Lucía, sabrás qué hacer. Tocó el sobre con 2 dedos, luego lo guardó en un cajón que no debía abrir, al menos no todavía. A la mañana siguiente no hablamos de ello, pero algo en mí supo, ya se había despedido, a su manera silenciosa, y en ese momento, sin presión ni dramatismo, hizo real la promesa. Era un miércoles cuando llegó la llamada. La lluvia dibujaba patrones en mi ventana y la pava justo empezaba a silbar. La dejé cantar un segundo más de lo habitual antes de apagar la hornalla. La voz del otro lado era seca, profesional. Mi tío Diego, no como hombre, sino como representante del deber. La familia se reúne el sábado para la lectura formal, dijo. Supuse que querrías saberlo. No había calidez, no había condolencias, solo hechos despojados de ternura. Supongo que el abogado tiene tu información actualizada, añadió. Actualizada. La palabra se me quedó en la garganta como ceniza. No hablábamos desde el funeral, no realmente, apenas cabeceos tensos entre bancas, ese tipo de silencio quebradizo que guarda demasiadas cosas sin decir. Él había dado una despedida que sonó ensayada, distante, una lista de títulos y logros como si nuestro abuelo hubiera sido un currículum en lugar de una persona. El sábado no fui, no porque no me hubieran invitado, sino porque algo en el momento se sentía mal. Me dije que necesitaba más tiempo, que el duelo era lento, pero la verdad era más simple. Quería ver qué harían cuando no estuviera. Diego siempre había querido ser el protagonista, el hijo responsable, el hombre de familia, pero incluso de niña podía verlo, el encanto performativo, la forma en que suavizaba su voz ante los mayores y la afilaba cuando creía que nadie escuchaba. Más tarde esa noche, mi prima Mariana llamó. «No estabas en la sala», dijo, dudando. «Así que pensé que deberías saberlo». Apoyé el teléfono contra mi oreja, el cuerpo recostado en la mesada, su voz atravesando el silencio. Diego dijo que tu nombre no estaba en el testamento, que el abuelo lo cambió. No dijo por qué. Silencio. La oí moverse, incómoda. No miró a nadie cuando lo dijo. Solo lo leyó como una línea más. Le agradecí, colgué y me quedé mirando el vapor que aún se elevaba de la taza intacta junto a mí. Mi nombre no estaba en el testamento, sin explicación, sin carta, sin mención, solo omisión. Me quedé ahí por mucho tiempo, escuchando cómo la casa se acomodaba. Entonces fui hacia el cajón, el que él me dijo que no abriera, salvo que, y supe, con una claridad que no temblaba, el salvo había llegado. El sobre pesaba más de lo que recordaba, no en gramos, sino en significado. Lo sostuve con ambas manos, como si pudiera deslizarse si no era cuidadosa. No lo abrí de inmediato. En su lugar, lo apoyé sobre la mesa, junto a una taza fría de té de cebada, y encendí la lámpara de escritorio que mi abuelo usaba para leer. Su luz era suave, dorada, del tipo que no exige atención pero ofrece consuelo. La carta estaba sellada con una fina tira de lacre, rojo desvaído, agrietado en los bordes. Mi nombre estaba escrito en hangul, Rusia, su caligrafía cuidadosa, inconfundible. No decía Lucía, no estaba en español, solo eso, como si lo hubiera escrito únicamente para la parte de mí que recordaba sentarse a sus pies mientras pelaba castañas y contaba historias que no le contaba a nadie más. Mis dedos temblaron una sola vez, luego se calmaron. Rompí el sello. Dentro, una hoja doblada, ligeramente amarillenta y un sobre más pequeño marcado para el abogado. Primero desplegué la página. Lucía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo ha salido mal, o tal vez solo se ha desviado. Espero estar equivocado. Espero que Diego haya hecho lo correcto, pero he vivido lo suficiente para reconocer la forma que toman las ambiciones de un hombre.
especialmente cuando han sido afiladas por décadas de sentirse ignorado. Esto no es por rencor, es por protección de ti, de lo que quise dejar atrás. Me detuve, la respiración superficial. Te quedaste. Cuando otros se alejaron, me escuchaste incluso en silencio. No pediste nada de mí más que mi presencia. Y por eso te dejo lo único que siempre quise darte, la casa del lago. La escritura está registrada, el anexo legalizado. Si en la lectura no mencionan tu nombre, presenta esto. El sobre marcado para el abogado contiene todo lo necesario. Puede que no les guste, puede que lo cuestionen, pero la verdad, Lucía, no necesita su permiso, solo tu valentía. Con orgullo, APA, me recosté, la carta floja en mis manos. La lámpara zumbaba levemente. Afuera, el viento se deslizaba entre los árboles como un suspiro. Mi nombre, la casa del lago, un anexo legalizado. Él lo sabía. Vio a Diego venir mucho antes que yo, y no solo me dejó la casa, me dejó la instrucción de actuar cuando el silencio se volviera sospecha. Tomé el segundo sobre, pasé los dedos por el borde. Era el momento. Marqué el número de memoria, no porque lo usara seguido, sino porque había visto a mi abuelo llamarlo tantas veces que el patrón vivía en mis dedos. 3 timbres, luego la voz familiar, medida, seca, con apenas la suavidad justa para insinuar discreción. Carlos Luján, derecho sucesorio. No me presenté, solo dije mi nombre. Hubo una pausa, un silencio con reconocimiento. Señorita Ríos, dijo cambiando el tono. La estaba esperando. No pregunté por qué, ya lo sabía. Recibí algo, dije. De parte de él, hay un anexo. Tengo una copia, respondió. Archivada y con sello de ingreso. Su abuelo insistió en duplicar la documentación. Una para usted, otra para mí. Por supuesto que lo hizo. Supongo que esto se trata de su exclusión del testamento, agregó como si ya supiera la respuesta. Sí, dije. Mi tío no explicó nada. Solo dijo que se habían hecho cambios, en silencio, sin razones. El silencio vibró en la línea. Luego, no se me consultó sobre esa versión, dijo Luján. Solicité revisarla antes de la lectura. Diego se negó. Dijo que ya estaba finalizada por otro estudio, pero yo conocía los deseos de su abuelo. Yo mismo redacté el anexo. Algo dentro de mí, tenso, enroscado, se aflojó un poco. Él me dijo que lo trajera. Dije, si algo se sentía fuera de lugar. Y lo está, respondió, más de lo que imagina. No insistí, no diría más por teléfono. Era demasiado prudente para eso, pero el subtexto era claro. No lo estaba imaginando. No estaba equivocada al sentir el cambio bajo la superficie. Estaré en la próxima lectura, dije. Quiero que esto se resuelva oficialmente, sin sorpresas. Estuvo de acuerdo, y justo antes de colgar, dijo algo que me tomó por sorpresa. Su abuelo confiaba en muy poca gente, pero hablaba de usted a menudo. Decía que tenía sus ojos, no solo la forma, sino la mirada. No supe qué responder, así que solo le agradecí. Colgué, luego me senté en la mesa, la carta a mi lado, el sobre preparado. Y esperé. La leí de nuevo esa noche, no porque dudara de lo que decía, sino porque necesitaba memorizarla. Sentir su peso en el pecho antes de ponerla en manos ajenas. El papel era delgado, del tipo que se marca fácilmente. Su caligrafía, tinta negra, leve inclinación hacia la izquierda, cada trazo deliberado. No había adornos, ninguna palabra de más, solo intención. Pensé en cuánto tiempo debió haberla planeado. ¿Cuándo la escribió? ¿Cómo supo que la batalla vendría después de su partida, no antes? Lo imaginé sentado en la misma mesa de la cocina, respirando a través del dolor en sus dedos, presionando la lapicera contra el papel sin saber si alguna vez tendría que usarse. Pero la escribió igual, porque eso hacía él, prepararse para la tormenta antes de que las nubes siquiera se formaran. Volví a guardar la carta en el sobre, luego doblé el documento legal, el anexo notariado,
siguiendo el pliegue que él ya había hecho. El sello era claro. La firma, fresca incluso bajo la luz vidriosa de la lámpara. Esto no era una nota, era un arma, una diseñada para atravesar mentiras, afilada no con rencor, sino con pruebas. Sellé ambos documentos dentro de una carpeta lisa, sin etiquetas, sin nombres, solo la fuerza silenciosa del papel protegido por su propia simplicidad. Luego me levanté y crucé el cuarto hacia el perchero. Saqué el largo abrigo beige del gancho, revisé los bolsillos, deslicé la carpeta en el forro interno donde quedaría presionada contra mí, invisible. La casa del lago nunca fue solo una propiedad, era memoria. Los veranos en silencio, el olor a pino calentado por el sol, la forma en que él tarareaba mientras arreglaba la baranda con las mangas remangadas y la mandíbula firme con concentración tranquila. Me la prometió no por culpa, sino por gratitud, por el año que ofrecí cuando nadie más apareció. Quería que fuera para alguien que no la vendiera, que no la destruyera por ganancia. Quería que siguiera viva, y eso significaba que esta carta no era un ruego, era una orden, una que pensaba cumplir. No me apuré. Eso es lo que Diego nunca entendió de mí. Él se movía como un vendedor. Hasta su duelo era rápido, eficiente, pulido para la ocasión. Yo me movía como piedra, deliberada, anclada, y una vez que decidía algo, no retrocedía. Pasé los siguientes 2 días en preparación silenciosa. No hubo explosiones, no mensajes de texto furiosos, no llamadas dramáticas a la familia, solo listas, una bolsa cuidadosamente empacada, la carpeta revisada 2 veces, una copia extra del anexo metida en un sobre sellado, dirigida a mí misma, con matasellos por si acaso. Revisé el testamento original de mi abuelo, la versión pública. Diego se había asegurado de que las copias circularan rápidamente. No había mención de la casa del lago, solo un lenguaje vago sobre distribución equitativa entre los descendientes restantes, que Diego interpretó como si fuera suyo. Fue la omisión lo que dolía, no porque quisiera más, sino porque sabía lo que se me había prometido, y sabía lo que se había borrado. La noche anterior a la lectura, me paré frente al espejo del baño, trenzando mi cabello en una coleta baja. Los mechones cayeron en su lugar como si los guiara la memoria muscular. Mi madre solía decir que las mujeres que se trenzan el cabello antes de una batalla siempre saben a lo que se enfrentan. No estaba enojada, ya no, solo clara. A la mañana siguiente elegí un suéter gris suave y pantalones negros, neutros, controlados. Me puse el abrigo hasta el cuello. El peso de la carpeta adentro se sentía como un ancla, no una carga, solo algo firme. El viaje en auto hasta la oficina del estudio fue silencioso, sin música, solo el clic suave de las luces de giro, el ritmo familiar del tráfico porteño. Estacioné a 2 cuadras, elegí caminar el último tramo, dejé que el aire me asentara. Cuando llegué al vestíbulo, la recepcionista apenas levantó la vista. «¿Lectura familiar?», dije. Asintió, señalando el ascensor. Entré sola. Las puertas se cerraron con un susurro, y mientras los pisos ascendían uno por uno, inhalé por la nariz, despacio. Dejé que se asentara. Esto no era una confrontación, era una corrección. El pasillo, frente a la sala de conferencias, estaba en silencio, alfombrado, amortiguado como una sala de espera, sin música, solo el zumbido lejano de los aires centrales y el golpeteo suave de mis botas. Me detuve justo afuera de la puerta. A través del vidrio esmerilado se oían voces. Bajas, controladas, Diego seguramente leyendo el testamento, su cadencia predecible. Imaginé la sala, primos sentados rígidos en trajes prestados, la tía Rosa aferrando su cartera como si fuera un escudo, Mariana fingiendo no mirar el teléfono. El picaporte estaba frío bajo mis dedos. No toqué. Abrí la puerta a mitad de oración. Las cabezas se giraron. El aire cambió. No fue un estruendo, pero sí un quiebre.
como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación demasiado cerrada. Diego se congeló, la boca aún abierta, las palabras detenidas en el aire. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, la postura impecable, los dedos entrelazados, como si perteneciera ahí por defecto. Parpadeó. No dije nada. Crucé la sala lentamente, mis botas apenas sonando sobre la alfombra. El abrigo caía recto sobre mi cuerpo, la carpeta equilibrada en una mano. Diego carraspeó. ¿Quién te dijo que vinieras?, preguntó. Su voz no era furiosa, solo fuera de eje, como si hubiera esperado interpretar el acto final sin interrupciones. No respondí. Me volví hacia el abogado, Carlos Luján, sentado justo al lado de Diego, su expresión impenetrable. Coloqué la carpeta sobre la mesa frente a él. La deslicé sobre la madera pulida como si le perteneciera, porque le pertenecía. Él me miró, luego miró a Diego, y la abrió con manos firmes. Todos observaban. El papel salió del sobre, las páginas se desplegaron. Revisó la primera, luego leyó la segunda, esta en voz alta. Mi cliente, Javier Ríos, desea enmendar su testamento para incluir... Las palabras resonaron más fuertes de lo que fueron dichas. La sala contuvo el aliento. Diego se movió en su asiento, un espasmo en la comisura de su boca. Su mano se tensó una vez contra la mesa, luego se detuvo. El abogado continuó leyendo. Mi nombre, la Casa del Lago, el sello notarial. Una directiva firmada por Javier Ríos en persona. Cada sílaba desmontaba la ilusión que Diego había construido, línea por línea. Y yo observé su reflejo en la pared de vidrio detrás de él. Vi el momento exacto en que comprendió que la historia ya no le pertenecía. Cuando terminó, Carlos dobló la página con lentitud y la dejó sobre la mesa con un cuidado deliberado. Sus dedos se quedaron un instante sobre el papel, como anclándolo en su lugar, como diciendo, esto se queda. La sala seguía inmóvil. Nadie se movía. La tía Rosa abrió la boca apenas. Luego la cerró. Mariana me miró, los ojos abiertos de par en par, sin saber si desviar la mirada o acercarse más. Al otro lado de la mesa, uno de los primos cambió de posición, su silla crujiendo con la incomodidad. Diego miraba el documento como si pudiera prenderse fuego. Abrió la boca. Esto no estaba en el... Carlos alzó una mano, sereno pero definitivo. La enmienda es válida, está notariada y archivada. Tengo una copia en mis registros idéntica a esta. El señor Ríos dejó claro que este documento debía prevalecer sobre cualquier disposición anterior respecto a la Casa del Lago. La mandíbula de Diego se tensó. Pero la firma es verificable, interrumpió Carlos con los ojos fijos. Y los testigos listados ya han sido contactados. Su padre fue claro en sus decisiones. Una pausa. Y lo hizo por escrito. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de revelación. La gente empezó a ver a Diego no como el hijo doliente, sino como otra cosa. Su postura cuidadosamente construida, compuesta en control, empezó a desmoronarse en los bordes. Mariana se inclinó ligeramente hacia mí. Susurró casi para sí. Nos dijo que todo ya estaba cerrado. No respondí. No hacía falta, porque la verdad ya estaba expuesta, impresa en tinta negra, leída por una voz que él no podía descartar. Diego lo intentó otra vez. Debe haber un malentendido. Papá estaba confundido al final. Tal vez no supo lo que firmaba. Carlos no pestañeó. Trabajé más de 30 años con su padre. Su mente estaba intacta. Sus decisiones fueron precisas. La sala se volvió hielo. Diego miró alrededor, pero nadie lo respaldó. La función había terminado. El público había cambiado de rol. Y yo me mantuve quieta, no triunfante, solo firme, porque la justicia, cuando llega en silencio, no golpea la puerta. Entra, se sienta y permanece. Diego se levantó. No fue dramático, sin puños sobre la mesa ni voces alzadas.
Solo un movimiento lento desde la silla, como alguien que intenta recuperar un centro de gravedad que ya no está. «Esto es un error», dijo, gesticulando vagamente hacia los documentos como si fueran escombros. «Papá nunca me habló de esto, ni una sola vez». Carlos lo miró, imperturbable. «Eso no cambia su validez». Pero él siempre dijo. Diego se detuvo, los labios apretados. El abogado esperó. Los ojos de Diego se movieron por la sala. Ninguna cabeza asintió. Nadie acudió en su ayuda. Solo familiares que lo observaban como quien mira a un hombre tratando de contener agua con las manos. Inútil, frenético, desbordado. Entonces se volvió hacia mí como si todo esto lo hubiera invocado yo. ¿De verdad crees que quiso dejarme afuera?», preguntó con una voz cargada de algo que intentaba ser dolor, pero sonaba más a acusación. Sostuve su mirada con firmeza. Creo que quiso proteger lo que importaba. Fue lo único que dije en esa sala. La mandíbula de Diego se movió, pero no replicó. No a eso. No había a dónde llevarlo. Carlos carraspeó y volvió a sus notas. La Casa del Lago ha sido transferida legalmente a nombre de Lucía Ríos. Toda la documentación ha sido presentada. Si se plantea alguna objeción futura, deberá resolverse por los canales correspondientes. Su voz era tranquila, con ese tono profesional que indica que el asunto está cerrado. Diego se sentó de nuevo, no como alguien que elige descansar, sino como quien entiende que el suelo se ha movido y no le queda más que seguirlo. La tía Rosa finalmente habló, apenas un susurro. «¿Por qué no nos lo dijo antes?». Nadie respondió, porque la verdad era compleja, silenciosa, tallada en los pequeños gestos constantes entre una nieta y el hombre que la crió, como si el legado no fuera algo que se reclama, sino algo que se vive. Y en la quietud que siguió, nadie se atrevió a cuestionarlo otra vez. La protesta había sido hecha y había sido derrotada. El último verano que pasamos en la Casa del Lago fue el más silencioso. Le costaba más caminar entonces, los pasos más lentos, las rodillas rígidas por años de agacharse en el jardín y cargar más peso del que admitía. Yo lo seguía en el deck de madera, ofreciéndole el brazo que casi nunca aceptaba, prefiriendo apoyarse en la baranda, la palma extendida sobre la veta. «No tenés que quedarte toda la temporada», me dijo una vez mientras tomábamos té de cebada en la galería. «Sos joven, deberías estar en otro lado, más luminoso». Recuerdo haber dejado la taza sobre el banco y haber respondido sin dudar. «Este es el lugar donde quiero estar». No dijo nada por un rato. Solo miró hacia el agua, donde el sol de la tarde dibujaba líneas doradas sobre la superficie como pinceladas. Luego asintió, lento y pequeño. Uno de esos gestos que se sienten como aprobación y disculpa al mismo tiempo. Ese verano no hablamos del testamento, pero empezó a dejarme cosas. Detalles sutiles. Un cuaderno de jardín con mi nombre escrito en la primera página. Un aro de llaves viejas dejado sobre el alféizar con una nota. Por si me olvido dónde las puse. Una caja de fotos, algunas que nunca había visto, copias en blanco y negro de él de joven, parado junto a un bote que no reconocí. En el reverso, con tinta desvaída. Primera casa. Antes de saber lo que realmente significaba hogar. No sabía entonces para qué me estaba preparando, pero ahora, al mirar atrás, es claro. Me entregaba la historia en fragmentos, confiando en que la armaría cuando llegara el momento. La Casa del Lago nunca fue sobre herencia, era sobre memoria. El sonido de la grava bajo los pies, el crujido de las maderas por la noche, el olor a pino mojado y té sin terminar. Quería que esas cosas vivieran en alguien que supiera recordarlas. No solo el lugar, sino a la persona que lo sostuvo. Y a su manera callada me dijo: «Es tuya, no con ceremonia, sino con presencia». Cuando la lectura terminó, nadie se levantó enseguida. La sala contuvo el aliento, como si el movimiento pudiera confirmar algo que no querían nombrar. Diego se reclinó en su silla, los dedos templados frente al rostro.
Su expresión no era de furia. Era algo más lento, más calculado, como un hombre dándose cuenta de que su plan había sido perfecto, excepto por la parte que no podía controlar. Yo. Al otro lado de la mesa, la tía Rosa buscó su bolso sin decir una palabra. Sus pulseras tintinearon contra la madera lustrada, el único sonido en el silencio. Mariana miraba de uno a otro, confundida y curiosa, sus ojos yendo de Diego a mí y de vuelta. Abrió la boca, la cerró y finalmente preguntó: ¿por qué no lo dijo antes? A todos. Carlos respondió en su lugar. A veces la claridad no llega por confrontación, llega por certeza. El señor Ríos no quería una discusión, quería un registro. Diego soltó una risa suave, áspera, vacía. Un registro que me deja como el villano. Carlos no se inmutó. El registro no hace afirmaciones, solo se expresa. Me puse el abrigo con lentitud. La carpeta quedó sobre la mesa, su propósito cumplido. No tenía deseos de seguir cargándola más de lo necesario. Diego se volvió hacia mí una vez más, su voz baja, casi demasiado tranquila. Te dio ese lugar porque te quedaste, no porque lo merecías. Sostuve su mirada, no con frialdad, no con amabilidad, solo con firmeza. A veces quedarse es lo más difícil de hacer. Parpadeó, como si no esperara una respuesta en absoluto. Uno por uno, el resto de la familia salió. Algunos murmuraron despedidas breves, otros evitaron mirarme directamente. Nadie dijo que Diego tenía razón, pero tampoco lo negaron. No en voz alta. Salí última, dejándolo en la cabecera de una mesa que ya no se inclinaba ante él. Al salir al pasillo, la puerta se cerró detrás de mí con un clic. El sonido fue suave, pero resonó. El ascensor descendía más lento de lo que debía. Cada piso pasaba en silencio, los números parpadeando en rojo sobre las puertas, una cuenta regresiva hacia algo que no se sentía como victoria, solo como liberación. Afuera el aire era fresco. Principios de otoño, del tipo que arrastra el olor a hojas secas y humo distante. Caminé despacio hacia el estacionamiento, el peso en el pecho cambiando con cada paso. No más liviano, solo asentado. Al llegar al auto me senté al volante con la puerta aún abierta, dejando que el viento atravesara el silencio. Las manos descansaban sobre el regazo, los dedos aún tensos de haber sostenido el abrigo demasiado fuerte. La carpeta ya no estaba. La carta había cumplido su tarea. En el espejo retrovisor vi mi reflejo. Calma, pálida, los ojos indescifrables como los de él. Conduje sin música, las calles familiares, el tráfico lento pero indulgente. Cada semáforo en rojo me dio tiempo para respirar, para pensar, no en Diego, ni siquiera en la familia, solo en él. Mi abuelo habría odiado el espectáculo, la sala formal, las caras tensas, el giro repentino del legado convertido en juicio. Era un hombre de gestos silenciosos, de plantar cosas que sabía que no vería florecer, de tomar decisiones por debajo de la superficie, como raíces creciendo en secreto. Al llegar a casa, no entré de inmediato. Me quedé en el porche, los dedos rozando la madera gastada de la baranda. Aún podía sentir el eco de su voz, la forma en que decía mi nombre como si significara algo más que un sonido. Dentro, colgué el abrigo, lo dejé junto a la puerta y caminé hacia la caja de madera sobre la repisa, la que guardaba una camelia prensada que me dio 2 primaveras atrás, los pétalos quebradizos pero intactos. Abrí la tapa y coloqué la carta adentro, no para esconderla, sino para dejarla descansar. Ya no era un arma, era historia, y no necesitaba seguir llevándola conmigo para saber que era mía. Conduje hasta la casa del lago a la mañana siguiente. El camino no había cambiado, todavía estrecho, bordeado por pinos que se inclinaban unos hacia otros como viejos amigos, guardando secretos. La grava crujía bajo las ruedas, un sonido que vivía en lo profundo de la memoria. Era la misma ruta que tomaba cada verano, solo que esta vez iba sola.
El portón chirrió cuando lo empujé. Un cuervo solitario se espantó de una rama y desapareció entre los árboles. La casa estaba en silencio, no abandonada, solo esperando. La pintura blanca se había desteñido a un gris suave. Las contraventanas necesitaban reparación y los escalones del porche se hundían más que antes. Pero el techo seguía firme. Las ventanas brillaban bajo una película de polvo y la puerta aún se trababa apenas al girar la manija. Adentro, todo olía a cedro y tiempo. Recorrí cada habitación lentamente, los dedos rozando los bordes de las mesas, los marcos, las manijas. Mi reflejo se detuvo en el espejo del pasillo, más grande, más firme. Una mujer que había vuelto no por permiso, sino porque el lugar era suyo. En la cocina, la pava seguía sobre la hornalla trasera, la misma que él insistía que silbaba antes de tiempo. Pasé la mano por la mesada, aún rayada donde él cortaba verduras sin tabla. Arriba, las ventanas del dormitorio daban al lago. El agua estaba plana, inmóvil, reflejando el cielo encapotado. Me senté al borde de la cama, su cama, y cerré los ojos. Sin voces, sin papeles, solo madera, agua y un aire que no había sido tocado por el aliento de la ciudad. No lloré, no porque no me conmoviera, sino porque esto no se sentía como un final. Se sentía como un comienzo que por fin tenía permiso de empezar. Pasé el resto del día barriendo el porche, abriendo el galpón, haciendo una lista de reparaciones, cosas pequeñas, manejables, el tipo de trabajo que construye significado con el tiempo. Esa tarde preparé té en la misma cocina donde él tarareaba mientras hacía arroz. Me paré en el muelle con la taza entre las manos, el lago extendiéndose ante mí, quieto y amplio. Él no se había ido, no realmente. Estaba en el silencio, en la estructura, en las llaves que ahora descansaban, finalmente en mi bolsillo. El primer mensaje llegó esa noche. Estaba sentada junto a la chimenea, con una manta sobre las piernas, el té ya frío a mi lado, cuando mi celular vibró una vez. Solo un nombre, Diego. Tenemos que hablar, sin puntuación, sin saludo. Solo ese tipo de mensaje que alguien envía cuando empieza a darse cuenta de que la puerta tal vez se ha cerrado y dejó demasiado sin decir. No respondí. El segundo mensaje llegó a la mañana siguiente. Hay cosas que no sabes, cosas que papá nunca te dijo. Tampoco contesté. Para el tercero, el tono ya había cambiado. ¿No sorprendiste a todos? Tendrías que haber venido a mí primero. Di vuelta el teléfono y dejé que la pantalla se apagara. Su voz, incluso escrita, seguía llevando el mismo ritmo. Desviar, reformular, redirigir. Quería reubicarse, no como el engañador, sino como alguien sorprendido, malinterpretado. No preguntó cómo estaba, no preguntó qué recordaba. Solo giraba en torno a sí mismo, como siempre. Más tarde llamó Mariana. No mencionó a Diego, solo preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Estoy bien, le dije. Y era cierto, no feliz, no liviana, pero entera. Vaciló. Fue mucho, allá adentro. Lo sé. Silencio otra vez. Luego, creo que él pensó que nadie lo iba a enfrentar. Dejé que eso flotara, porque esa era la verdad. Diego había vivido como un hombre protegido por la proximidad, hijo mayor, el que resolvía, el que mantenía la compostura mientras otros se quebraban. Usaba el carisma como escudo, creyendo que encantarse era suficiente, que su encanto volvería digerible cualquier mentira. Pero mi abuelo lo había visto, lo había entendido, y había decidido que eso terminaría con él. Pasé el resto del día caminando por el perímetro de la casa, tomando notas, marcando pequeñas reparaciones con cinta de pintor azul, reclamándola no como trofeo, sino como responsabilidad. Al anochecer, el cielo viró a un gris frío. El lago atrapó su reflejo como siempre, honesto, implacable. Y supe entonces, el ruido de Diego no podía alcanzarme acá, porque el silencio, cuando es merecido, no se siente como ausencia, se siente como paz.
Encontré el cuaderno en el fondo del armario, encuadernado en cuero marrón, las esquinas desgastadas, las páginas con fechas alineadas y márgenes llenos de una letra cuadrada y prolija. Su letra. Cada entrada marcaba un momento, reparaciones hechas, flores plantadas, invitados que se quedaron. El cuaderno no era contable, era personal. Un registro de cuidado. La última entrada tenía fecha de 6 meses antes de su muerte. Lucía podó el jardín hoy. Me quedé adentro y la vi por la ventana. Trabaja despacio, pero con intención, igual que su abuela. Cerré el libro con cuidado, las manos descansando sobre la tapa. Esto era lo que Diego nunca iba a entender. El legado no se construye con revisiones de último momento ni declaraciones grandilocuentes. Se construye en tardes como esa, silenciosas, donde no ocurre nada monumental, pero todo lo significativo sucede, en silencios compartidos, en hábitos observados, en a quién confías tu presencia cuando tu fuerza empieza a irse. Me eligió, no por obligación, no para ajustar cuentas, sino porque yo me quedé, porque cuando todos los demás estaban ocupados reclamando, yo simplemente estuve, escuchando, observando, aprendiendo el lenguaje del cuidado callado. Esa tarde bajé una caja de herramientas viejas del galpón. Aceité las bisagras, reparé un escalón flojo del porche. No fue dramático, pero se sintió correcto. Cada clavo, cada trazo de pintura era una especie de conversación con él, una que no necesitaba palabras. El viento se levantó cerca del atardecer, trayendo consigo el olor a pino y agua del lago. Me paré descalza en el muelle, las tablas tibias bajo los pies por el sol del día. La carta estaba guardada ahora, sellada en un cajón donde debía estar. No como munición, sino como prueba de un amor expresado a través de la protección. Respiré hondo, de ese tipo de respiro que llena más que los pulmones. Me había dejado más que una casa. Me había dejado la forma de defenderla, y al hacerlo me dio algo más raro que una propiedad. Me dio certeza, me dio elección, y me dio ese tipo de fuerza silenciosa que no necesita anunciarse, solo vivirse. Guardé la escritura en un sobre delgado, escondido detrás del cuaderno. No estaba exhibido, no estaba enmarcado, solo presente, como el resto de esta casa, sólido, discreto, suficiente. Las llamadas de Diego se detuvieron después de una semana. No llegaron disculpas, tampoco explicaciones, solo un último mensaje, corto y amargo. Disfrútalo, siempre te prefirió a vos. No respondí. No había nada que decirle a un hombre que confundió el silencio con sumisión hasta el momento en que lo vio levantarse y caminar más allá de él. Empecé a pasar los fines de semana en la casa del lago, luego semanas enteras. Reparé lo que pude, reemplacé solo lo necesario. Dejé los crujidos del piso, la bisagra despareja de la alacena. No por desidia, sino porque él también los había dejado así. Porque no todo lo roto necesita arreglarse. Algunas cosas solo necesitan ser conocidas. Los vecinos me recordaban. La pareja de ancianos del otro lado del lago saludó cuando vieron que las luces volvían a encenderse. Uno de ellos, la señora Paz, trajo galletas de arroz y un diario doblado con una nota. Él nos dijo que volverías. Esa noche me senté en el muelle, las galletas intactas a mi lado, mirando cómo el cielo se deshacía en colores lentos. Él nunca necesitó un legado hecho de placas o fundaciones. Lo construyó en el espacio que protegió, en la forma en que lo dejó, y en la única persona en la que confió para sostenerlo cuando ya no pudo más. No llevo su apellido como Diego, pero llevo su ritmo, su cautela, su juicio sereno, y ahora también llevo su casa, no como herencia, sino como memoria hecha forma, como verdad enraizada profundamente. Algunas mañanas me despierto antes que el sol. El lago está quieto entonces, envuelto en neblina, los árboles firmes como centinelas a lo largo de la orilla. Me siento en el porche con una manta sobre los hombros y veo cómo la luz llega despacio sin pedir permiso.
Así se mueve la verdad, no como trueno, como amanecer. Guardo su carta en un cajón que abro cada vez menos, no porque haya olvidado lo que dice, sino porque memoricé las partes que importan. Si algo se siente mal, sabrás qué hacer. Confío en mí para actuar cuando hiciera falta, no con ruido, solo con claridad. La gente todavía pregunta qué pasó con el testamento, los que no estuvieron en la sala. Lo hacen de forma lateral, disfrazado de preocupación o curiosidad. Siempre les doy la misma respuesta. Me dejó lo que quiso que perdurara. No siempre lo entienden, pero asienten. Y eso basta. Nunca le mostré la carta a Diego. Nunca le enseñé la letra, el sello, la parte final donde mi abuelo escribió. Esto no es para debate, es para ella, porque él no lo merece, ni las palabras, ni la claridad, ni la gracia de saber cuán profundamente fue visto. Mantengo la casa del lago sencilla, sin pintura nueva, sin reformas, solo cuidado, como él lo hacía, con lentitud, con constancia. Barro el porche, atiendo el jardín, dejo el dormitorio tal cual. He crecido dentro del silencio que él dejó. Ya no resuena, sostiene. Y algunos días, cuando cierro los ojos en ese muelle, el aire espeso de cedro y tiempo, lo escucho. No su voz, no instrucciones, solo la sensación que confió en que recordaría. No tenés que alzar la voz para tener razón, solo tenés que saber cuándo levantarte y no volver a sentarte nunca más. Algunas mañanas me despierto antes que el sol. El lago está quieto entonces, envuelto en neblina, los árboles firmes como centinelas a lo largo de la orilla. Me siento en el porche con una manta sobre los hombros y veo cómo la luz llega despacio, sin pedir permiso. Así se mueve la verdad, no como trueno, como amanecer. Guardo su carta en un cajón que abro cada vez menos, no porque haya olvidado lo que dice, sino porque memoricé las partes que importan. Si algo se siente mal, sabrás qué hacer. Confío en mí para actuar cuando hiciera falta, no con ruido, solo con claridad. La gente todavía pregunta qué pasó con el testamento. Los que no estuvieron en la sala lo hacen de forma lateral, disfrazado de preocupación o curiosidad. Siempre les doy la misma respuesta. Me dejó lo que quiso que perdurara. No siempre lo entienden, pero asienten, y eso basta. Nunca le mostré la carta a Diego, nunca le enseñé la letra, el sello, la parte final donde mi abuelo escribió: esto no es para debate, es para ella, porque él no lo merece, ni las palabras, ni la claridad, ni la gracia de saber cuán profundamente fue visto. Mantengo la casa del lago sencilla, sin pintura nueva, sin reformas, solo cuidado, como él lo hacía, con lentitud, con constancia. Barro el porche, atiendo el jardín, dejo el dormitorio tal cual. He crecido dentro del silencio que él dejó. Ya no resuena, sostiene. Y algunos días, cuando cierro los ojos en ese muelle, el aire espeso de cedro y tiempo, lo escucho. No su voz, no instrucciones, solo la sensación que confió en que recordaría. No tenés que alzar la voz para tener razón, solo tenés que saber cuándo levantarte y no volver a sentarte nunca más.